Hola, mi nombre es Eunice Tobar y a continuación voy a compartir mi trabajo llamado Breve línea de tiempo de la historia de la literatura. Este trabajo corresponde a la actividad final de la unidad 2 de la asignatura Pensamiento y Producción de la Literatura y el Arte, dictado por la profesora Marcela Patricia Saiz Carvajal. Este trabajo tiene por objetivo el poder reconocer las características de los principales hitos, movimientos, obras y exponentes de la literatura clásica, medieval, moderna y contemporánea. A su vez, sistematizar las características de la literatura clásica, medieval, moderna y contemporánea mediante la elaboración de una línea de tiempo. Si bien es cierto, estudiar la historia de la literatura en un breve momento resulta complejo, para efectos de guía didáctica, hemos organizado a estos 4 momentos históricos y vamos a revisar a modo general algunas de las características de la literatura en cada periodo. La literatura antigua o clásica la situamos en el periodo histórico entre el año 3000 a.C. y hasta el siglo V después de Cristo, y la vamos a ubicar geográficamente en Grecia y Roma. ¿Cuáles serían las principales características de este periodo? Bueno, encontramos aquí en la antigua Grecia que se da origen a los poemas épicos o epopeya, donde se narraban las hazañas de los grandes héroes, como en la Ilíada y en la Odisea de Homero, en el poema de Eneida de Virgilio, y algunos de los escritores representantes de este periodo podríamos mencionar entre ellos a Homero, Safo, entre otros. Las obras aquí, en este periodo, no tenían otra orientación con respecto a la expresión artística como individuo, sino que más bien tenían un propósito eh, moralizador. Se hablaban de la vida de los nobles en cada obra literaria, y tenía este propósito de transmitir un conocimiento o una enseñanza. En el siguiente periodo, en la literatura medieval, nos vamos a situar en el periodo histórico entre los siglos V al XV después de Cristo, principalmente en Europa. En este periodo podemos encontrar de que se caracterizó por el sistema del feudalismo. Había un señor feudal organizando y cuidando los feudos, ¿no? Y a su vez también estaban las cruzadas en esta búsqueda de la religiosidad. Estuvo muy presente en la Edad Media. Pero también hubo una literatura, la que denominamos cortesana, donde se hablaba de todas estas relaciones amorosas entre la vida de los cortesanos. Todavía no aparecía esta idea fija de un autor determinado. Eso ya va a venir después con los movimientos de la literatura más moderna. En la literatura medieval, entonces, predomina lo religioso. También está esto de los cortesanos, y no era una expresión del todo libre, sino que más bien estaba sujeto a un carácter religioso, y a diferencia de las lenguas que se emplearon en la literatura de origen popular. La producción literaria durante la Edad Media tiene un carácter también como de enseñanza. No se exalta la idea del individuo como creador de nuevas historias, sino que se recogen relatos
y se recrean mediante la literatura. Por ejemplo, hay relatos centrados en la figura del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña. Em, También podemos mencionar el cantar de Mio Cid o el cantar de los Nibelungos, ¿no? Todos estos son relacionados a la época de las cruzadas, donde se cuentan las grandes hazañas de estos caballeros medievales. Con la expansión europea, la literatura europea moderna también, a partir del siglo XVI al siglo octavo, XVIII después de Cristo, también situados en Europa, aparece lo que conocemos como literatura renacentista. Se busca de un modo como terminar con las ideas más bien religiosas y se vuelve a imitar a la antigüedad clásica, a lo que decían los griegos y a lo que teníamos como herencia de los grandes pensadores de los primeros siglos. También las figuras importantes de este periodo histórico, podemos mencionar a Miguel de Cervantes y Saavedra con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, a William Shakespeare con toda su obra de teatro isabelino, su poesía también, y las obras que aquí empieza un poco a aparecer la idea también de la exaltación del individuo, ¿no? Se deja a un lado, un poco al lado los temas religiosos en términos de obra literaria y comienzan a aparecer movimientos literarios. En la medida que avanza el tiempo tenemos ya en el siglo XIX al siglo XX después de Cristo, en Europa y Latinoamérica, que comienza a romperse con lo clásico, ¿no? Y empiezan a buscarse nuevas formas de expresión literaria y aparecen movimientos literarios los que van a intentar representar o recrear la realidad por un lado, pero también el mundo de las ideas, se hacen críticas mediante la literatura hacia la sociedad, hacia las personas. Y entre los autores que podemos mencionar son muchos. Los podemos situar en distintos periodos y mencionar, por ejemplo, en Latinoamérica ya en el siglo XX, movimientos vanguardistas como el creacionismo, el expresionismo, impresionismo, cómo van afectando o influyendo en las expresiones literarias. Es entonces el siglo XX está marcado por las vanguardias literarias. Hay un contexto de posguerras, ¿no verdad? Entonces los artistas, los escritores comienzan a buscar nuevas formas de expresión centradas en las perspectivas más individuales y ya a esta altura podemos decir de que la literatura y el arte han alcanzado una independencia. Ya no es una mera herramienta para enseñar algo como lo veíamos en la antigüedad clásica, sino que se empiezan a exaltar las ideas más personales y del individuo respecto a lo que observa en la sociedad. Entre los autores de la literatura contemporánea que podemos mencionar en este caso, por ejemplo, en Chile, tenemos a Vicente Huidobro con el creacionismo. Y en la medida que avanza el siglo podemos mencionar a los postvanguardistas como Octavio Paz, y entre otros autores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, José Donoso, entre otros tantos que muestran ya una literatura de carácter más progresista, por decirlo de algún modo,
en relación a las características que teníamos desde la antigüedad clásica hasta ahora. En conclusión, hablar de la literatura resulta un tanto complejo debido a la gran cantidad de obras, autores, movimientos y periodos históricos en que esta literatura se ha ido expresando, desarrollando a través del tiempo. Cabe señalar también que estos 4 periodos mencionados reúnen de manera muy sucinta las características que se refieren a la literatura. Para hacer un estudio más acabado al respecto, bastaría un periodo de tiempo más largo para referirse en profundidad a cada uno de ellos. Esperando haber dado una buena respuesta a este trabajo, muchas gracias, profesora, por haber escuchado mi trabajo. Que esté muy bien.